Bien, como habíamos quedado antes del receso por las vacaciones, habíamos quedado en el grupo de los nietostomados. ¿Sí? Habíamos visto condrictios, había sido el último grupo que habíamos visto en las clases. Para continuar, antes de seguir adelante, recordemos un poquito, digamos, los nietostomados incluyen a los placodermos, un grupo extinto, ¿se acuerdan? Esos animales acorazados, peces acorazados, más los condrictios, más los osteictios. ¿Cuáles eran las sinapomorfías? Que tienen muchas sinapomorfías, pero como estamos hablando también un poco de animales que son fósiles, tenemos algunas sinapomorfías de tejidos más bien duros y salvo unos que son de tejidos blandos, como por ejemplo el cerebro. El esqueleto branquial, es decir, los arcos branquiales de cartílago que sostienen a los filamentos branquiales, son internos a las branquias, como se ve en la imagen de la izquierda, ¿sí? En contraposición a las lampreas, por ejemplo, en los que el esqueleto branquial es externo a las branquias. El prosencéfalo está agrandado, ¿sí? Con respecto, o sea, tiene un tamaño más grande con respecto al metencéfalo y se flexiona hacia abajo ventralmente. Otra característica importantísima que le da nombre al grupo es la presencia del arco mandibular. En principio, el arco mandibular está formado por el palato cuadrado, o sea, dos palatos cuadrados de ambos lados de la mandíbula y dos cartílagos de Meckel formando la mandíbula inferior. Asociado al arco mandibular, el arco hioideo está formado, según una de las hipótesis más clásicas y conocidas que habíamos visto, formado por el segundo arco branquial, el arco hioideo, que participa en la sujeción y en la articulación de las mandíbulas al cráneo. Habíamos visto que de acuerdo a cómo se unían las mandíbulas al cráneo, de acuerdo a si participaba o no el arco hioideo, teníamos distintos tipos de suspensión mandibular. Por último, para entrar solamente en este tipo de sinapomorfías, las calcificaciones faríngeas. Esas calcificaciones que se observan en esa foto, que tienen la boca abierta y dentro de la faringe, esas calcificaciones en forma de pavimento, se forman por interacción del endodermo de la faringe con las células de las crestas neurales. ¿Sí? Recuerden que las células de la cresta neural eran las células que surgían muy tempranamente en el desarrollo, en la neurulación del embrión y tenían funciones muy importantes porque inducían al desarrollo de muchos otros tejidos. Otra característica importante, la presencia de apéndices pélvicos pares. Estamos, como ustedes ven, estamos entrando en detalles bastante finos. Habíamos dicho que nosotros podemos decir, digamos, no es incorrecto, si nosotros decimos que los niatostomados tienen como diagnosis miembros pares o aletas pares, no está mal, digamos, no lo vamos a considerar como una cosa que está incorrecta. Pero como ustedes han visto, a lo largo de la evolución de los distintos grupos de peces, hay grupos de peces sin mandíbulas en los que se habían desarrollado aletas pectorales y hay un grupo de peces de los ostracodermos que poseen aletas pectorales con un soporte esquelético. Entonces, técnicamente las aletas pectorales no serían las diagnosis, sino más bien la presencia de apéndices pélvicos, ¿sí? Las aletas pélvicas. Ahora, si nosotros somos todos neontólogos, es decir, no trabajamos con fósiles, no somos paleontólogos, sino que trabajamos con animales que están vivos en la actualidad, no están extintos, la presencia de aletas pares, de miembros pares, sí es la característica diagnóstica de niatostomados. Pero está bueno que ustedes sepan marcar o sepan encontrar esa diferencia. Otra de las características diagnósticas es la presencia del tercer canal semicircular. Habíamos visto que en los peces que no tienen mandíbulas, los mixines poseen uno, las lampreas poseen dos y finalmente los mandibulados o los niatostomados poseen tres. Esta imagen que se ve aquí al costado muestra una hipótesis en la cual los ciclóstomos, lampreas y mixines, son un grupo monofilético. ¿Sí? Recuerden que hay una serie de hipótesis
podemos considerarlos monofiléticos o no. En este caso, esa hipótesis los considera monofiléticos. La sinapomorfía que une a todos los grupos es la migración de células de la cresta neural, ¿sí? Y esto considera que los ciclóstomos han perdido muchos caracteres de vertebrados, ¿sí? O sea, la presencia de los peces sin mandíbulas, ciclóstomos, sería por una reversión hacia estados anteriores al desarrollo de vertebrados, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Y acá abajo se ve otra hipótesis filogenética, solamente que acá estamos viendo el desarrollo de los arcos de los canales semicirculares. Como ven, los mixines tienen 1, en las lampreas hay 2, en los ostracodermos, un grupo fósil, también aparentemente se suponía que había 2, mientras que en los canales, en los vertebrados se suma el tercer canal, el canal horizontal, ¿sí? Eso como para hacer un poco de recuerdo de lo que habíamos visto. También, para entrar un poco más en desarrollo fino, hay un grupo superior en categoría a Gnatostomata, dentro de Gnatostomata, que son los Euniatostomata. Es decir, serían, siempre que ustedes ven el prefijo eu en algo, significa verdadero. Entonces, el nombre Euniatostomata vendría a significar los gnatostomados verdaderos. Y los placodermos estarían en la base, serían un grupo parafilético, por eso las comillas, y en la base de los mandibulados, mientras que los Euniatostomata incluirían a condrictios y osteidios. ¿Cuáles son las diagnosis de ese grupo de los Euniatostomatos? La presencia de un septo horizontal, se ve claramente en los paquetes musculares de ese pez, que divide la musculatura, ¿sí? Además de eso, los miómeros, en el caso de la lamprea, por ejemplo, están separados individualmente por mioseptos, pero no se observa ese septo horizontal que divide esa musculatura en dos partes, ¿sí? Entonces, la presencia de ese septo horizontal vendría a ser una diagnosis de los Euniatostomata. Otra sinapomorfía es que el palato cuadrado, ¿sí?, articula directamente con el neurocráneo, ¿sí?, dorsalmente con el neurocráneo. Mientras que en los placodermos, ese grupo extinto que habíamos visto, sobre la superficie medial de los huesos dérmicos del cráneo. Es decir, ¿se acuerdan? Ustedes recuerden, traten de fijarse, en las clases anteriores, ustedes tienen el neurocráneo formado por trabéculas de cartílago. El neurocráneo encierra al encéfalo y a los bulbos olfatorios y demás. Y por fuera de eso se agrega un recubrimiento dérmico, de huesos dérmicos formados a partir de la dermis, que era muy evidente en el caso de los peces acorazados. Bueno, en los eunatostomados, el palato cuadrado articula directamente con ese neurocráneo formado a partir de cartílago, mientras que en los placodermos articulaba sobre la base de los huesos dérmicos del cráneo, ¿sí?, sobre el recubrimiento exterior. Otra característica es la ubicación relativa del músculo aductor de la mandíbula, es decir, el músculo que ayuda a la apertura y el cierre de las mandíbulas. Tenemos tres esquemas ahí abajo, ¿sí? En un artrodira, ¿se acuerdan? Uno de los placodermos, en muchos de los casos gigantes, predadores y demás. Entelognathus, que es un animal fósil un tanto extraño, con una serie de características intermedias entre distintos grupos. Y finalmente un Eunatostomata, un condrictio basal. Lo que está en rojo en esos esquemitas es el palato cuadrado, mientras que lo que está en celeste son los músculos aductores de los que estamos hablando. Bien, entonces fíjense en el palato cuadrado cómo los músculos atraviesan medialmente al palato cuadrado, mientras que en el ejemplo de la derecha, los músculos están hacia afuera, laterales, o sea, nosotros podemos observarlos al palato cuadrado que está aquí en rojo, ¿sí? Otra característica diagnóstica son la pérdida de unas fisuras que había en el cráneo, ¿sí? Acá tenemos el cráneo de un placodermo y el cráneo de un tiburón primitivo.
Esta fisura anterior o neurocraneal es la que se pierde, ¿sí? Como ustedes ven en el cráneo del tiburón, esa fisura ha desaparecido. Además de la fisura anterior, también se pierde una fisura lateral o fisura óptica, ¿sí? Esas fisuras desaparecen y el cráneo tiene un aspecto mucho más compacto. Llamamos a Eugniatostomata o conocemos como Eugniatostomata, la definición filogenética es el último ancestro común de osteictios y condrictios. Dentro de Eugniatostomata, un grupo más, por ahí un poquito más conocido, se llama Teleostomi, que incluye a todos los organismos que están más cerca de osteictios que a condrictios. ¿Por qué esa definición tan poco clara, digamos? Porque vamos a encontrarnos que hay una gran serie de taxas fósiles que no llegan a tener las características diagnósticas de osteictios, de los osteictios terminales, pero sí tienen una serie de características que los asemejan mucho más a osteictios que a condrictios. A esos animales se los conoce como teleostomi, ¿sí? Tenemos entonces, habíamos hablado de teleostomi, así como teníamos Gnatostomata y Eugniatostomata, también tenemos a teleostomi y dentro de teleostomi un grupito que se denomina Euteleostomi. De nuevo acá estamos girando bien fino en lo que es la filogenia de estos grupos, pero es importante. ¿Por qué es importante? Nos interesa una sola de las características diagnósticas que tiene y es la presencia de radios branquiostegos presentes, ¿sí? Son pequeños huesitos que están presentes en los peces óseos relacionados a las branquias. Eso por ahora nos quedamos con la presencia de esa sinapomorfía en el grupo de Euteleostomi. Dicho esto, ahora sí pasamos al grupo que digamos es el grupo grande que nos interesa, que son los osteictios. Después vamos a hablar ahora enseguida cuál es la diagnosis y a qué nos referimos cuando hablamos de osteictios. Cuál es la visión clásica que siempre se habló de osteictios y cuál es la definición verdadera filogenética de osteictios. ¿Cuáles son las diagnosis? Escamas óseas dérmicas, ¿sí? Las escamas que presentan los osteictios son escamas formadas a partir de la dermis, escamas óseas. El esqueleto óseo no es una diagnosis de osteictios, ¿sí? El esqueleto óseo aparece en otros grupos previamente. Dentro de osteictios, de hecho, hay animales que tienen esqueleto cartilaginoso, así que el esqueleto óseo, por más de que el nombre es presta tanto a la confusión, porque ustedes tienen condrictios, esqueleto cartilaginoso, osteictios, esqueleto óseo. Bueno, no. El esqueleto óseo no es una diagnosis o una sinapomorfía de osteictios, pero sí lo son las escamas óseas. Otra diagnosis, el cráneo con suturas marcadas, la mandíbula superior ya reemplaza un poco al palato cuadrado y está formada por dos huesos, el maxilar y el premaxilar, ¿sí? Obviamente, maxilares hay de ambos lados de la mandíbula. Siempre que hablamos de eso, hablamos de que estamos viendo solamente la parte medial, solamente un lado de la mandíbula. Las aberturas nasales son dobles. ¿Sí? Ustedes acuérdense que, como decía, en la evolución de esos peces sin mandíbulas, había varios organismos que tenían una abertura nasal impar. Bueno, en osteictios, las aberturas nasales son dobles y de ubicación más o menos dorsal. Otra característica ósea de los osteictios, que sí es importante, es la presencia de un aparato opercular óseo de origen dérmico. ¿Y por qué se llama aparato? No opérculo, digamos, porque está formado por varios huesos, tiene varios elementos óseos. Entonces, lo correcto sería que ustedes mencionen esa diagnosis como aparato opercular, no solamente como opérculo. Las aletas, y esto es importante cuando ustedes las comparan con las aletas de condrictios, tienen rayos blandos segmentados de origen dérmico, mientras que las aletas que habíamos visto en condrictios son rayos no segmentados de origen epidérmico. Otra característica muy importante, la presencia de pulmón. El pulmón
no aparece en los animales terrestres, aparece en los tetrápodos y surge en osteictios. Entonces tenemos la presencia de pulmón o eventualmente su modificación, que es la vejiga natatoria. Y por último, la presencia de dientes en el paladar. ¿Sí? Esas son las diagnosis clásicas de osteictios. Fíjense que muchas de ellas son óseas, son características diagnósticas óseas que tienen o que son identificables en fósiles. Ese animal que tenemos ahí descrito en el silúrico es, por lo menos desde hace un tiempo, el ejemplar que se conoce más cercano a lo que sería el origen del ancestro común de los osteictios. ¿Sí? Es un sarcopterigio, uno de los dos grupos de osteictios, que ya lo vamos a ver, ustedes lo deben conocer igual ya de zoología, y este animal tiene una serie de características llamativas. Tiene características de sarcopterigios basales, tiene características de actinopterigios basales, pero también posee algunas características de placodermos, es decir, este animal es como un mosaico de caracteres que tiene un montón de características muy, muy llamativas. Por lo pronto, eso solamente como para saber y para ver que el origen de los condrictios es sucedió hace bastantes millones de años. Esto es un cladograma muy simplificado de los grupos de osteictios. Ustedes verán que osteictios incluye a los actinopterigios o peces de aletas radiadas y a los sarcopterigios o peces de aletas lobuladas. Dentro de actinopterigios tenemos un grupo muy primitivo, muy, muy poco representado, que se llama cladistia, y los actinopteri, que dentro de ese grupo de actinopteri encontramos toda la diversidad actual de peces. ¿Sí? El cladograma sigue por acá arriba de actinopteri y se complica bastante. Y por el lado de los sarcopterigios encontramos los actinistia, que es un grupo de peces sarcopterigios casi completamente extinto. Tenemos muy pocos representantes en la actualidad, ya lo vamos a ver. Los dipneusti, que son los peces pulmonados, también un grupo muy poco representado en la actualidad. Y los tetrápodos. Los tetrápodos, animales con una serie de características que les permiten ocupar el medio terrestre, incluye anfibios, reptiles y mamíferos, están incluidos dentro de lo que se llama sarcopterigios. Son un grupo de sarcopterigios. Y si vamos más abajo en el cladograma, vemos que son un grupo de osteictios. Entonces, la definición cladística, filogenética correcta de osteictios incluye a los tetrápodos, nos incluye a nosotros como mamíferos. ¿Sí? Eso es lo correcto. Si ustedes no pueden dejar de lado a uno de los descendientes de un grupo porque automáticamente se convierte en un grupo parafilético. Eso que acabo de marcarles ahí es la clasificación tradicional de la sistemática tradicional de los osteictios, que incluye a lo que uno vulgarmente conoce como peces. Todos los grupos que están marcados dentro de ese cuadro que dice osteictios, entre comillas, son animales acuáticos que viven en el agua y son lo que uno conoce como peces. Pero al hablar así y al definir así a los osteictios, dejando fuera a los tetrápodos, osteictio se convierte automáticamente en un grupo parafilético. ¿Cuál es el problema? Osteictios es un grupo con un nombre muy conocido, un nombre fácilmente recordable y que de hecho mucha gente fuera del ambiente científico conoce y maneja. Entonces, de repente decirles a esas personas, no, bueno, en realidad osteictios no son solo los peces, sino que también incluye a los tetrápodos, se convierte en un poco difícil de creer o de asimilar. Para eso se propuso usar el nombre de euteliostomi. ¿Se acuerdan que había un teleostomi anteriormente? Bueno, llamarlo euteliostomi
reemplazar el término osteictios, dejarlo como parafilético y llamar euteliostomi al grupo verdadero. Pero esto no tuvo mucho éxito y bueno, se sigue denominando a los osteictios como osteictios, pero ustedes tienen que saber que a partir de hoy nosotros cuando hablamos de osteictios nos referimos a osteictios con el término filogenético correcto, es decir, incluyendo a todos los grupos, incluido tetrápodos. Ahora vemos, si buscamos en el cladograma y vemos el grupo ese llamado teleostomi, encontramos a los teleostomos, de esos teleóstomos basales, que no llegan a ser todavía osteictios porque faltan, digamos, algunas de las características diagnósticas, encontramos a un grupo que se llama acantodi o acantodios. El nombre de los acantodios hace referencia a la presencia de estas espinas, acanto significa espinas, muy fuertes que sostienen a unos pliegues de piel pequeñitos que son las aletas. Entonces, estos acantodios tienen esas características, las espinas, es lo más llamativo, la cola es heterocerca, muy similar a la mayoría de la cola de los condrictios, no poseen dientes, muchos de ellos, o cuando están presentes, aparentemente no tienen reemplazo, es decir, ¿se acuerdan? Los condrictios, una de las características es el reemplazo continuo de dientes. Cuando primero se empezaron a encontrar los fósiles de acantodios, se asumieron que todos pertenecían al mismo grupo, es decir, que eran monofiléticos. Una sinapomorfía que podría, o una hipótesis de sinapomorfía era la presencia de una espina fuerte en la aleta anal, una aleta impar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? De repente se empezó a ver que los acantodios son un grupo muy diverso, con muchas especies, y dentro de esa gran cantidad o dentro de esa diversidad, tenemos organismos muy similares a osteictios, mientras que otros mucho menos similares a osteictios, con características muy exageradas, es decir, espinas muy grandes, colas heterocercas muy marcadas, muy diferentes a lo que conocemos como un osteictio. Entonces, tenemos por ejemplo un osteictio muy conocido, llamado Climatius. Tiene espinas muy fuertes en las aletas, una serie de espinas intermedias, 4 pares de hecho, hendiduras branquiales múltiples, se pueden observar en ese gráfico, que no están cubiertas del todo por un opérculo. ¿Sí? El opérculo no llega, el aparato opercular no llega a cubrir a todas las hendiduras branquiales. Además, un par de aletas dorsales. Otro acantodio, acantodes, justamente, nombre muy parecido al nombre del grupo, tiene por el contrario espinas muy débiles en las aletas, perdió de hecho incluso la primera aleta dorsal, tiene solamente una aleta dorsal posterior, un solo par de espinas intermedias en la región ventral. Las branquias están completamente cubiertas por ese aparato opercular. Vemos como que hay una especie de, yo no quiero decir progresión, porque no estamos hablando de una progresión desde algo hacia otra cosa, simplemente que estamos observando como una tendencia evolutiva. Cuando uno tiene un grupo monofilético y observa esa tendencia evolutiva, ustedes tienen que cualquier carácter se puede presentar en dos estados. Y ustedes saben, de haber visto ya bastante de cladística y de filogenia, que de esos dos estados, por lo menos que tienen un carácter, uno siempre es el preexistente y otro es el derivado. Nosotros lo llamamos plesiomorfía y apomorfía. Lo que uno espera, si analiza la filogenia junto con la información estratigráfica, uno debería encontrar a los caracteres derivados, que son posteriores, más tarde en el registro fósil, es decir, aparecieron después. Eso se llama congruencia estratigráfica. Eso se hace en algunos, o se hizo durante algún tiempo en los análisis filogenéticos de fósiles, para evitar que las filogenias produjeran hipótesis que estaban contradichas por la información fósil. Es decir, por ejemplo, aparecía una filogenia donde tenemos un taxa
muy terminal, pero que los datos fósiles nos decían que en realidad era basal a todo el grupo. Entonces había incongruencias temporales en las filogenias. Entonces hay maneras de ajustar a las filogenias de acuerdo a lo que se conoce de los fósiles. En acantodios pasa justamente al revés, sucede eso. Tenemos los caracteres o las especies con caracteres más basales o más plesiomórficos, ubicados más terminalmente, y las que tendrían caracteres más apomórficos ubicadas más en la base. Acantodes, ¿sí?, que es el que menos características tan fuertes de acantodios tiene restos de neurocráneo muy parecido a Osteictius.
o el más importante. En realidad yo digo más importante, por lo menos lo lógico sería decirlo en número de especies, ¿sí? No tanto en realidad, o sea, la importancia es muy relativa. Si hablamos de número de especies, sí, son los vertebrados con mayor número de especies, son los más exitosos. Pero los sarcopterigios, que en comparación tienen muchas menos especies, también son importantes por otras características muy importantes que tienen y que los relacionan con los tetrápodos. Pero bueno, hablemos de los actinopterigios. ¿Qué características o qué sinapomorfías encontramos? Una aleta dorsal única. Eventualmente puede aparecer una aleta dorsal. Los que conocen un pejerrey vieron que tiene una segunda aleta dorsal pequeñita. Esa aleta dorsal se llama aleta adiposa porque tiene una base de tejido blando, pero la diagnosis es la presencia de una aleta dorsal. Esto que es muy importante, las aletas tienen más de un elemento, cuando hablo de elementos me refiero a huesitos, más de un elemento basal sostenidas por radios. Esos radios se llaman lepidótricos. ¿Sí? La estructura de la aleta es crítica al momento de comparar actinopterigios con sarcopterigios y ver la historia de los tetrápodos. Tenemos escamas de dos tipos, ganoideas y elasmoideas. Las escamas ganoideas están yuxtapuestas, es decir, forman como una especie de pavimento, mientras que las elasmoideas están imbricadas parcialmente unas sobre otras. Y dentro de las escamas elasmoideas tenemos dos tipos, cicloideas y ctenoideas. La suspensión mandibular es iostílica, aunque hay en un grupo tan grande, por supuesto, hay modificaciones. En la suspensión mandibular iostílica, la iomandíbula o el iomandibular, que es parte del arco ioideo, que viene en el segundo arco mandibular, sostiene a la mandíbula. Además tenemos elementos, de nuevo cuando hablo de elementos hablo de huesos, en la cintura pectoral agrandados y se conocen como metapterigios. En los osteícteos, dentro de actinopterigios se pueden identificar algunas tendencias evolutivas, es decir, en los distintos grupos, a medida que vamos recorriendo el árbol filogenético, vemos que hay una serie de cambios. Uno en la alimentación. El cambio de alimentación deja de ser una alimentación basada en la mordida, como en los animales más primitivos, para transformarse en una alimentación que se basa en la succión de los alimentos. ¿Sí? Los peces no utilizan las mandíbulas para morder, sino más bien para evitar que las presas escapen. ¿Sí? Los aparatos bucales se complejizan un poco y generan, como habíamos visto en algunos tiburones, al abrir la boca se genera una estructura tubular que se protruye hacia afuera, genera una diferencia de presión en el agua que hace que el agua ingrese dentro de la faringe del pez y arrastre el alimento. La boca fundamentalmente sirve para evitar que la presa escape. Otra característica o otra tendencia que se observa es la osificación de la columna vertebral. Nosotros encontramos que a medida que vayamos viendo los grupos, la notocorda comienza a ser cada vez menos importante y comienza a ser reemplazada por las vértebras óseas. Hasta que en algunos grupos, en los teleosteos, que es el mayor grupo de peces, está reemplazada completamente y desaparece. ¿Sí? Lo único que hay son vértebras óseas. La cola, que en su estado ancestral o plesiomórfico es heterocerca, se convierte en una cola homocerca, es decir, con los dos lóbulos aproximadamente del mismo tamaño. Los pulmones se modifican en una vejiga natatoria. ¿Sí? Ustedes tienen que recordar y no se lo olviden que el estado plesiomórfico en osteícteos es la presencia de pulmón. La aparición de la vejiga natatoria sucede en algunos grupos de peces osteícteos. Tiene una función diferente a la del pulmón. El pulmón, por supuesto, es un órgano respiratorio, mientras que la vejiga natatoria es un órgano hidrostático, es decir, le sirve a los peces para regular su densidad relativa del agua y subir o bajar en la columna de agua. Estas dos que ven ahí son vejigas natatorias
La vejiga natatoria o el pulmón surge a partir de una evaginación del tubo digestivo. Las primeras vejigas natatorias todavía mantienen una conexión con el tubo digestivo que se llama conducto neumático, y se observa en la primera vejiga natatoria, mientras que en las vejigas natatorias más derivadas ese conducto neumático se pierde. Pero como ven, en ambos casos la vejiga natatoria está muy vascularizada porque esos vasos son los que van a llevar la sangre, que va a llevar los gases que van a hacer que la vejiga natatoria se infle o se desinfle y le sirva para nadar. Si nos fijamos en peces actuales que son bentónicos, es decir, formas que viven como un lenguado, por ejemplo, que viven toda su vida sobre el sustrato, la vejiga natatoria se ha reducido mucho o casi se perdió. Entonces podemos suponer que todos los peces fósiles que tenían esa misma configuración de morfología carecían de vejiga natatoria. Esto es una filogenia también bastante es sencilla de los grupos de actinopterigios. ¿Sí? Tenemos lo que se llama actinopterigios corona o el grupo corona de actinopterigios, que se refiere a los actinopterigios actuales. ¿Sí? Cuando hablamos de Crown Group, nos referimos a los animales actuales, dejando de lado a los fósiles. Si nos basamos en eso, encontramos a Cladistia, el primer grupo, y Actinopteri. Por ahí son fáciles de confundir los términos. ¿Sí? Actinopterigi y Actinopteri son términos parecidos, pero son nombres de dos grupos diferentes. Y tenemos un Teleostei, y acuérdense que vimos Teleostomi y Euteleostomi. No son lo mismo, entonces traten de tener mucho cuidado al momento de estudiar para no confundir esos grupos. Actinopteri incluye a Chondrostei y a Neopterigi. Chondrostei son un grupo de peces bastante reducidos, tanto Cladistia como Chondrostei tienen muy poca diversidad de animales, no son grupos muy diversos, así que no hay mucho para ver ahí. Pero Neopterigi tiene también, los dos primeros grupos que vemos acá son extremadamente poco diversos, un puñadito de especies o una especie en uno de los grupos, y los Teleostei. Teleostei, que es el grupo más basal, más terminal, es el que incluye a la inmensa mayoría de todo lo que ustedes conocen como peces. Volviendo al tema fósiles, tenemos a un fósil llamado Cheirolepis, el Devónico. ¿Y cuál es el problema? A lo largo de esa filogenia que vimos recién, la inmensa mayoría, diría yo el 95% de todos los peces son teleostios. Y son animales muy derivados, es decir, con muchas características derivadas, muchas características apomórficas. Entonces, eso oscurece las sinapomorfías, que se observan en muy pocos animales y en algunos pocos fósiles. Este animal, por lo menos, Cheirolepis, se considera como un actinopterigio totalmente formado y que tiene todas las características sinapomórficas de actinopterigios. ¿Sí? Fíjense que una de las características típicas es la presencia de una gran cantidad de escamas muy pequeñas en el cuerpo. No vamos a hablar mucho más de fósiles. El tema de los fósiles de peces, digamos, a partir de la presencia de osteictios y de la presencia de placas óseas, escamas óseas, esqueletos óseos o calcificados, la cantidad de fósiles que aparece es bastante mayor a lo que estábamos acostumbrados. Entonces, la historia filogenética de los peces es mejor conocida que muchos otros grupos que habíamos estado viendo hasta ahora y es bastante compleja y no tiene mucho caso que nos pongamos a ver eso ahora. Así que vamos a ir, ustedes teniendo en mente el cladograma que vimos recién, paseando por esos grupos. ¿Sí?
Cladistia, el primero de los grupos. Un pez bastante extraño, bastante raro, es un grupo muy poco diverso. Tenemos dos especies, Polypterus, Polypterus, que es el más conocido y de hecho se vende a veces como mascota en los acuarios, y Herpetoictis calabaricus. Herpetoictis tiene ese nombre porque se asemeja, herpeto significa, herpetología es la rama que estudia anfibios y reptiles, y tiene una cierta similitud a una serpiente, entonces se la llamó Herpetoictis. Tienen varios caracteres derivados, es decir, bien apomórficos. Una línea de huesos post-espiraculares, todavía tienen el opérculo, espiráculo, perdón. El espiráculo era ese pequeño orificio que es típico, se ve muy claramente en condrictios. Este pez todavía lo mantiene y sería el resto de la primera hendidura branquial. Un paraesfenoides, un hueso del cráneo que se extiende a lo largo de toda la caja craneana. Una aleta, que se ve claramente acá en este esquema del esqueleto, una aleta dorsal dividida en muchas aletillas y una cola dificerca. Además de todos esos caracteres bien apomórficos, bien extraños, tienen raramente una serie de características muy comunes con los peces pulmonados. Los peces pulmonados son sarcopterigios, son otro grupo de peces, pero este grupo presenta algunas características extrañas. No extrañas, pero que los asemejan mucho a sarcopterigios en esas cosas. Primero, un par de pulmones, eso que se ve en amarillo dentro de esa imagen. Esos pulmones se comunican con el esófago. Esa es la condición primitiva, podríamos decir, y es la condición que aparece en tetrápodos. Los pulmones como evaginaciones del tubo digestivo y que se comunican con el esófago. Eso se ve en peces pulmonados y se mantiene en este grupo. Estos animales necesitan respirar aire, ¿sí? Es decir, la respiración branquial no les resulta suficiente para poder sobrevivir. Necesitan cada tanto respirar aire atmosférico. Ese aire atmosférico penetra en los pulmones a través de los espiráculos, ¿sí? Los espiráculos están situados bien dorsalmente en la cabeza. Eso es una característica recontra llamativa porque esa característica es algo muy parecido a lo que se observa en los primeros anfibios, solo que en los primeros anfibios no hablamos de espiráculos, sino hablamos de narinas, ¿sí? De los orificios nasales. Pero no deja de ser bastante llamativo. Habíamos dicho que los actinopterigios incluían Acladistia, que lo habíamos visto recién, y Actinopteri. ¿Cuáles son las diagnosis de Actinopteri? Tenemos dientes palatinos en los vómeres, ¿sí? Los vómeres son dientes del techo de la boca y encontramos dientes en esos huesos. Lepidotricos ramificados en las aletas. Los lepidotricos son los rayos que sostienen las aletas. Se ve clarito, está marcado en celeste, que al llegar a la parte terminal de la aleta, esos lepidotricos se ramifican. En este grupo de actinopteridae se incluye a los paleoniscoideos, que son un grupo de fósiles, peces fósiles muy, muy diverso. El Crown Group de Actinopteri, es decir, los grupos actuales, que incluye a Neopterigi más Chondrostei, ¿sí? Chondrostei acá abajo y Neopterigi, tienen las siguientes sinapomorfías. Presencia de huesos supraorbitales, intertemporal fusionado con el supratemporal y paraesfenoides se extiende a través de la fisura craneal. Son unas sinapomorfías horribles, difícilmente se las acuerden. Nosotros vamos a tender a que no preguntar ese tipo de sinapomorfías que son bastante complejas, digamos, bastante difíciles de acordarse, pero sí sepan que el grupo Actinopteri tiene sus diagnosis bien marcadas. Dijimos, entonces, Actinopteri incluía a Neopterigi más Chondrostei. Vamos a ver Chondrostei. Chondrostei incluye una serie de taxas fósiles y los acipenseriformes. Son los dos grupos de peces actuales. Los acipenserides y los poliodontides.
¿Cuál es el grupo, cuáles son las diagnosis de Chondrostei? El esqueleto es mayormente cartilaginoso, tienen escamas romboidales o placas óseas en hilera, se ve en la primera imagen claramente. La cola es heterocerca, las aletas pares tienen base amplia o ancha, es decir, que la unión de la aleta con el cuerpo es ancha, poseen espiráculo aún, y la notocorda está presente pero reducida. Si las vértebras comienzan a ocupar parte de la notocorda, a reemplazar a la notocorda. Dentro de Chondrostei dijimos que hay dos grupos, los Acipenseridae y los Poliodontidae. Los Acipenseridae son los esturiones, los que ustedes conocen, son un animal que tiene bastante importancia económica porque el caviar son las huevas de esturión. El caviar verdadero son los ovocitos no fecundados del esturión. Y el otro grupo, los Poliodontidae, son el grupo de llamados peces espátula. Tanto los esturiones como los peces espátula tienen una manera similar de alimentarse y es a partir de buscar alimento que se encuentra en el sustrato. ¿Sí? Los esturiones tienen unas barbillas que usan como órgano táctil para capturar el alimento y los poliodontides tienen esa extraña estructura en forma de nariz que utilizan para remover el sustrato y alimentarse. En general, las sinapomorfías de este grupo tienden a reducir la osificación, es decir, se pierden o se reducen huesos. ¿Sí? El rostro es alargado, se llama rostro a lo que está por delante, digamos, de región craneal. El rostro es alargado y tiene una quilla bastante marcada. En el caso de los poliodontides, el ejemplo es extremo porque forma esa estructura en forma de pala o espátula. Y después tenemos tres grupos fósiles. ¿Sí? Los Chondrosteidae, ¿sí? Muy similares morfológicamente a los grupos que vimos recién, pero sin ese rostro tan extraño. Los Auríctidae, animales que parecían muy alargados, con un rostro también bastante alargado. La columna vertebral no había alcanzado el grado de osificación que todavía encontrábamos en el resto de estos Chondrostei. Y Virgeridae, el último grupo, animales grandes, relativamente grandes, similares a atunes, es decir, animales de aguas abiertas, de nado más bien rápidos. Fíjense la diferencia en la cola, que tiende a ser más heterocerca, y con el opérculo reducido. Ahora, los Neopterigi, y por ahí este grupo, al ser el grupo que incluye a los teleosteos, que son el grupo más diverso, por ahí sí sería importante que se fijen en esas dos sinapomorfías. ¿Sí? La presencia de esas placas o mandíbulas faríngeas que complementan a las mandíbulas. ¿Sí? Esas mandíbulas faríngeas se mueven por medio de ligamentos y de músculos, y cuando el animal abre la boca se protraen hacia adelante y participan en la sujeción de la mandíbula. La manera más sencilla de explicarlo es que ustedes recuerden al bicho de las películas de Alien, que posee la mandíbula externa y una mandíbula interna que se protrae. Es una situación análoga a esa, ¿sí? Unas mandíbulas faríngeas internas que se mueven hacia adelante cuando el animal se alimenta. Nosotros habíamos dicho que teníamos la visión clásica, incluía cladistia, Chondrostei, Holostei, que es ese grupo que está marcado en el cladograma, entre comillas, y Teleostei. Los Holostei son un grupo que siempre se consideró monofilético, pero en apariencia sería un grupo parafilético y nosotros no lo vamos a considerar. Entonces, dentro de Neopterigi vamos a ver dos grupos, que son los que se llamaban Lepizosteiformes y Amiformes, y Teleostei, pero no vamos a considerar a Holostei como grupo monofilético. ¿Sí? El primero de estos grupos se llama Ginglimodi, o lo que el orden que está dentro de este grupo son los Lepizosteiformes. ¿Sí? Son muy poquitos, 7 especies, como les digo. Hoy por hoy solamente se ubican en América del Norte y América Central.
poseen una vejiga natatoria bien vascularizada con funciones respiratorias, ¿sí? Ya no es un pulmón, como habíamos visto que pasaba en cladistia, sino más bien una vejiga natatoria que tiene funciones hidrostáticas. Y el otro grupo, Alecomorphi, un grupo que hoy por hoy solamente está distribuido en América del Norte, amiformes, es el orden dentro de este grupo. La sinapomorfía de Alecomorphi es la mandíbula que articula con el cuadrado del simpléctico. Era un grupo mucho más diverso en otras épocas. Actualmente solamente quedan muy pocas especies, un solo género, que es ese género Amia, y todavía pueden respirar aire atmosférico, es decir, la vejiga natatoria todavía posee funciones respiratorias. Entonces, lo que sucede en Neopterygii es que tenemos la hipótesis clásica Holostei, que es decir, estos dos grupos son monofiléticos, o la hipótesis de Alecostomi, que incluye a Ginglimodi, el grupo que vimos recién, Alecomorphi y Teleostomi, ¿sí? La hipótesis sobre que Holostei es un grupo monofilético, hay un par de estudios moleculares que la recuperan, pero mayormente la idea es que no sería un grupo parafilético, no sería un grupo monofilético, sería parafilético, ¿sí? Pero bueno, la discusión está ahí y eso es algo que, como ustedes saben, en ciencia se proponen hipótesis a cada rato, se revisan otras, entonces es interesante que ustedes sepan que no hay nada escrito sobre piedra y justamente todo se modifica de acuerdo a las evidencias nuevas que se van encontrando. Dejando de lado estos grupos, vamos a pasar a ver Teleostei, que es el grupo diverso y el grupo donde van a encontrar la inmensa mayoría de la diversidad de osteictios. ¿Cuáles son las diagnosis? Estas sí, por favor, véanlas bien. El esqueleto completamente osificado, ¿sí? Es decir, desaparece el esqueleto con diversos grados de cartílago. La notocorda también desaparece y está reemplazada totalmente por vértebras anfisélicas. ¿Se acuerdan? Anfisélicas eran que tenían concavidades en ambos extremos. Escamas elasmoideas, cicloideas o tenoideas, pero no tenemos ya del tipo de escamas ganoideas, ¿sí? Las aletas pares tienen base estrecha, es decir, la región de la aleta por la que se une el cuerpo es estrecha. La vejiga natatoria fundamentalmente es un órgano hidrostático, ya prácticamente pierde la mayor parte de su función respiratoria. Puede estar unida todavía al tubo digestivo, se llama fisóstoma, o separada completamente y se llama fisoclista. El espiráculo está ausente, desaparece, como hemos visto en otro grupo que todavía persistía, y la aleta caudal siempre es homocerca. Bien, dentro de Teleostei, ¿qué tenemos? Tenemos un grupo que se llama Teleosteomorpha, que es el grupo total o el STEM group, que incluye a todos o una gran cantidad de taxas fósiles. Teleostei, que es el grupo que está basado en apomorfías, es decir, el grupo que sabemos que tiene todas las características sinapomórficas. Y el Lopocéfala, que es el grupo, el Crown Group de teleosteos, es decir, solamente los teleosteos actuales. Entonces, cuando nosotros hablemos de teleostei, típicamente nos vamos a estar refiriendo a este grupo, a el Lopocéfala, es decir, el grupo de teleosteos vivos. Pero ustedes tienen que tener en cuenta, ténganlo en cuenta, de que hay una serie de grupos anteriores dentro de teleostei que incluyen una serie de taxas fósiles. De nuevo, como somos todos neontólogos, vamos a basarnos fundamentalmente en las características de los animales actuales, pero tienen que reconocer la presencia de grupos fósiles y en este caso bastante diversos, ¿sí? Muy rápidamente, una pasada muy rápidamente sobre un par de grupos fósiles, ¿sí? Los áspidos rinquiformes, animales predadores con rostro alargado, escamas ganoideas, ¿sí? Acuérdense que yo les he dicho que la diagnosis de Teleostei era escamas elasmoides, que ya no había ganoína. Estamos hablando del Crown Group, solamente de los actuales. Este grupo es un Teleostei, un Teleosteomorpha, tiene escamas ganoides todavía.
Los paquicormiformes, formas grandes a formas muy grandes, formas predadoras, formas filtradoras, ¿sí? Pero digo, una gran diversidad. Ustedes siempre tienen que recordar que lo que nosotros vemos hoy de los taxas fósiles es solamente una foto de lo que pasa hoy y no estamos viendo una gran cantidad de diversidad en otros grupos que están extintos. Teleostei, ¿sí? Que incluye algunos fósiles, no el Opomorpha todavía, Teleostei. ¿Cuáles son las tendencias que vemos dentro de Teleostei? Un grupo muy diverso. El neurocráneo tiende a osificarse. ¿Sí? Acuérdense que el neurocráneo estaba formado por trabéculas de cartílago. Bueno, acá en Teleostei ya comienza a osificarse completamente en un solo complejo de huesos. Bastante complicado, tiene un gran número de huesos, pero se forma una sola estructura. Se reduce el espiráculo en este grupo fósil. Tenemos los ictiodectiformes, peces predadores, con tamaños de mediano a grande, con una característica bastante llamativa que es la mandíbula que protruye, es decir, sale muy hacia la región anterior, es bastante, a veces, como se dice, bastante exagerada esa protrusión de la mandíbula. Y presentan unos colmillos premaxilares agrandados, es decir, unos dientes más grandes en forma de colmillos que obviamente les servían para capturar las presas. Ahora sí, el opocéfala o el grupo de peces o los teleosteos actuales. La taxonomía de peces es, fíjense, son 28.000 especies, es muy compleja. Ustedes en los prácticos van a ver algunos grupos, van a saber reconocer algunas de las familias o de los órdenes más representativos. Digamos, si uno quisiera, podría casi dictar una materia completa que fuera Osteictios, tal es la diversidad que poseen. Nosotros nos vemos forzados a verla muy, muy por encima, ¿sí? Pues no tenemos tiempo de dedicarnos a ver cada uno de los grupos. Dentro del Opocéfala tenemos distintos grupos, algunos muy importantes, los nombres ustedes los van a reconocer algunos. Elopomorpha, Osteoglosomorpha, Clupeomorpha, Ostariophysi, los salmoniformes, que son un grupo muy diverso, muy importante económicamente, los esosiformes, los neoteleostei, que son como los teleostei más modernos dentro de lo moderno, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. Pero no vamos a seguir penetrando en esos grupos porque, como les digo, se nos va a hacer muy diverso y ya a esta altura lo que hemos visto, la clasificación es bastante compleja y bastante diversa, entonces no vamos a seguir complejizando más las cosas. Vamos a dejar ahí a los teleostei con sus grupos basales y demás, y vamos a pasar al siguiente grupo de osteictios, que también es bastante importante, que son los sarcopterigios. En esa filogenia nosotros encontramos a los actinopterigios que acabamos de ver por su lado y a los sarcopterigios. La definición cladística de sarcopterigios es todos los animales, organismos más relacionados a vertebrados terrestres que a actinopterigios. ¿Sí? Tenemos una gran cantidad de fósiles, el clado de Guillu, que es ese animal que habíamos visto al principio, que es el primer osteictio fósil bien preservado que se conoce, que es un sarcopterigio. Los actinistia, que durante mucho tiempo se consideraron extintos, pero todavía no lo están. Los dipnoi, o peces pulmonados. Y los tetrapodomorfa. Ese grupo forma un grupo que se llama Dipnomorpha, o peces animales similares a Dipnos. Y este grupo, obviamente, tetrapodomorfa, incluye a los tetrápodos. ¿Cuáles son las sinapomorfías de Sarcopterigi? El neurocráneo se osifica no formando una sola estructura compleja como en Teleostei, que habíamos visto recién, sino que en dos unidades separadas que se unen por una fisura craneal. ¿Sí? Esa fisura craneal articula esas dos partes. Los parietales y postparietales, son esos parietales y postparietales, se unen
formando una articulación intracraneal y aparecen huesos circumorbitales alrededor de la órbita, como el lacrimal, el yugal y el postorbital. Los primeros sarcopterigios que se conocen, habíamos visto el clado de Guillou, Sarolepis, es otro sarcopterigio bastante basal, ¿sí? Aparecen bastante abajo en el cladograma, bastante basales. ¿Y qué características tienen? No tienen ganoína en las escamas, en la presencia de escamosal y preopercular, perdón, que están marcados acá en rojo. Y los miembros, eso es muy importante, las aletas articulan con un solo elemento. Si ustedes comparan esa configuración con la configuración de actinopterigios, en las que las aletas tienen muchos elementos basales, aquí las aletas se articulan con un solo elemento, ¿sí? Que se llama húmero o se llama fémur, dependiendo de cuál miembro estemos hablando, si es el miembro anterior o el miembro posterior. Por favor, eso grábenselo como fuego. Esto es un cladograma de los grupos principales de sarcopterigios. De nuevo, tenemos algunos nombres que no se usan mucho, como Ripidistia, por ejemplo, pero lo van a encontrar en algunos lados. Tenemos a los Actinistia, un grupo mayormente extinto, que incluye animales llamados celacantiformes, y a los Ripidistia. Ripidistia incluye a Dipneusti, que son los peces pulmonados, los Porolepiformes, que son un grupo fósil, y a Coanata, o tetrapodomorfa, que es el grupo que lleva hacia los tetrápodos. ¿Sí? Entonces, acá ¿qué sucede? Durante mucho tiempo, los celacantiformes y los porolepiformes se consideraban extintos y se los denominaba como crossopterigi o crossopterigios. Bueno, ese término es un término que señala a un grupo parafilético, como claramente se ve porque deja fuera a Dipneusti y deja fuera a tetrápodos. Entonces ese término, cuando lo vean, así como está definido, es un grupo parafilético. Tanto los Actinistia como los Onicodontiformes, que es un grupo también fósil, comparten la presencia de un post parietal muy alargado. Normalmente el post parietal no es tan grande, pero en este caso está muy alargado. Actinistia es un grupo, ustedes lo deben haber escuchado nombrar, se conocen como celacantos, ¿sí? Es un grupo que durante mucho tiempo se consideró extinto, pero hace unas cuantas décadas se descubrió que todavía persiste de manera, grupos muy pequeños, con una escasa diversidad y muy escasos números, pero todavía existe. Estos son, por ejemplo, algunos de los ejemplares de celacantos extintos, ¿sí? El más pequeño es el actual, que sin embargo sigue siendo un animal de tamaño mediano a grande, pero algunos ejemplares, algunas especies de celacantos extintos llegaban a tener tamaños muy grandes. La historia del descubrimiento de los celacantos es esto que está peculiar, ¿sí? Pueden leer, van a encontrar bastante información, pero se las cuento muy rápidamente. El primer celacanto vivo se descubrió en el 38 en Sudáfrica por una mujer, que es esa persona que está en la foto,
que era una curadora de un museo, era una persona autodidacta, es decir, no tenía formación científica formal, y tenía un arreglo con los pescadores que si aparecían en sus redes, aparecían algún animal extraño, la llamaran para que ella vea si lo incluía en el museo o no. Un día la llamaron, ella fue a ver y se encontró con ese animal que está ahí. Le llamó muchísimo la atención, hizo un esquema muy bueno, porque me mostraba las características más importantes de manera muy clara. Y bueno, en esos momentos no le quedó otra que enviar un telegrama a un ictiólogo famoso en Sudáfrica que ella conocía y enviarle luego por correo el dibujo. Mientras tanto, ella pobre se vio con un bicho maloliente que no sabía qué hacer, no había ningún taxi que quisiera llevarla hasta el museo, no sabía cómo conservarlo, no le quedó otra que taxidermizarlo, es decir, eliminar las vísceras y montarlo como un ejemplar de museo. Tuvo que pedir prestada una cámara en la morgue de la ciudad hasta que consiguió eso y demás, pero bueno, gracias a esa mujer, cuando el ictiólogo recibió el mensaje y vio el dibujo del ejemplar, obviamente se dio cuenta que estaba en presencia de algo muy extraño. Le dijo, por favor, no lo tiren al ejemplar, guárdenlo, es algo importantísimo. Lamentablemente ella había tenido, como digo, que taxidermizarlo. Y bueno, cuando lo vio, sí, se dio cuenta que era un descubrimiento sorprendente. Publicaron un trabajo científico, lo llamaron Latimeria Calumne, Latimeria en honor a ella y Calumne en honor a la desembocadura del río donde más o menos donde fue encontrado. Y esta mujer siguió trabajando en ese museo hasta hace no mucho, recibió varios doctorados honoríficos. Ella se dedicó más a la ornitología, más que a otro tipo de cosas. Pero bueno, es una historia bastante llamativa. Y como si fuera poco, una sola, hay una segunda historia muy llamativa respecto a los celacantos. Una pareja de biólogos que estaba de luna de miel en las Filipinas, les voy a subir luego el artículo para que vean que no estoy mintiendo, estaba paseando por un mercado en Filipinas. Y entre las cosas que vio, les llamó la atención un señor con una carretilla, con un carromato, pasó y ellos vieron, ah, mirá, un celacanto. Lo conocían, sabían de qué se trataba, les llamó la atención, sacaron fotos y demás. Al regresar a su casa después de las vacaciones, subieron esas fotos a un blog personal. En ese momento no había Facebook ni nada parecido. Y subieron sus fotos y entre las cuales estaba la foto del celacanto en las Filipinas. Como los biólogos normalmente tienen amigos biólogos, otros amigos biólogos vieron eso y les llamó mucho la atención. ¿Qué hace un celacanto ahí, a una distancia tan grande del lugar donde se conoce, en Sudáfrica? Digamos, son animales que posiblemente no podrían haber atravesado a nado todo el océano Índico y además no se conocían poblaciones de celacantos en ningún otro lugar. Obviamente pasó algo similar, le dijeron a los amigos, por favor, saquen las fotos, urgente, veamos si esto es realmente el mismo celacanto o es otro. Y efectivamente se trataba de una segunda especie de celacanto. Entonces, tenemos dos especies de celacanto descubiertas de manera, digamos, bastante casual. Lamentablemente son poblaciones muy reducidas, son que de hecho sobrevivieron millones de años y hoy están amenazadas por la pesca ilegal. Por supuesto están protegidas, pero al ser un animal tan extraño están amenazados. ¿Cuál es el otro dentro de sarcopterigios, o por lo menos de sarcopterigios que no sean tetrápodos? Los dipnodos. ¿Sí? Los dipnodos son muy poquitas especies, no llegan a 10. Y tenemos tres grupos, ¿sí? Los ceratodontiformes y los lepidosirenoidei, que incluyen a los protopteridos y a los lepidosirenidos. Neoceratodus es el representante actual de los ceratodóntidos, el más basal, digamos, de los tres
peces pulmonados, que vive en Australia. Dentro del Lepidosirenidae tenemos Protopterus, 4 especies en África, y Lepidosiren, una sola especie en Sudamérica. Esa distribución es una distribución típicamente gondwanica, ¿sí? El ancestro de esos animales estaba distribuido en todo Gondwana y con la separación de los continentes produjo la especiación. ¿Cuáles son las diagnosis de los dipnoos? El palato cuadrado está fusionado al neurocráneo, ¿sí? La suspensión mandibular no es típicamente iostílica, como habíamos visto que pasaba en actinopterigios, sino que el palato cuadrado directamente se une al neurocráneo. Tienen narinas internas, que se llaman falsas coanas. ¿Por qué? Para diferenciarlas de las coanas verdaderas que vamos a ver que se presentan en el grupo que lleva a los tetrápodos. En las formas actuales, las escamas, que son cosmoideas, están reducidas, ¿sí? La piel aparenta ser lisa en muchas formas porque las escamas se redujeron bastante. La notocorda persiste, es decir, no está totalmente reemplazada por las vértebras. La respiración es branquial y pulmonar, pero las branquias están reducidas. Las formas actuales son solo de agua dulce y la cola en los peces fósiles dipnoos era heterocerca y es dificerca en los actuales, con un solo lóbulo. La boca y los dientes están modificados formando placas muy fuertes que les sirven para romper presas que tienen el caparazón duro. Y como ven, el palato cuadrado, que es el hueso grande de la mandíbula, que está acá arriba, está fusionado al neurocráneo. La respiración es pulmonar, fundamentalmente, a pesar de que hay branquias. Estos son los pulmones, se ven claramente. Y comienzan a tener ya un poco de las vejigas natatorias, o el pulmón primitivo es bastante sencillo, es solamente un saco de piel, mientras que en los dipnoos comienza a complejizarse un poco para aumentar la superficie de absorción. Durante la temporada seca, es decir, si no hay lluvias, estos animales estivan, se envuelven en un capullo de una sustancia mucosa, disminuye mucho su metabolismo y de esa manera aguantan hasta la próxima temporada. Ahora, ¿qué pasa si uno toma un punto de vista cladístico estricto? Los dipnoos actuales son un grupo muy complejo, muy complejo, y se lo llama de hecho intratable, porque los huesos dérmicos del cráneo, ¿sí? Los huesos que forman la capa externa o la cobertura externa del cráneo, se han fragmentado muchísimo, ¿sí? Se han partido o se han dividido, más que partido, en un montón de fragmentos que son muy difíciles de reconocer, muy difíciles de reconocer, es decir, de reconocer las homologías de esos elementos. Y los sarcopterigios más basales, de hecho, habíamos hablado nosotros que se perdió, que teníamos una separación del neurocráneo en dos partes, había una fisura. Bueno, los sarcopterigios más basales ni siquiera tienen esa fisura, que es una de las características diagnósticas que los ubicaría como sarcopterigios. Entonces, los dipnoos, al no tener claramente marcada los huesos, la homología de los huesos del cráneo, al no tener la fisura craneal que los pondría como sarcopterigios, los vuelve un grupo realmente bastante complicados de tratar, ¿sí? Es decir, se piensa que en realidad los sarcopterigios, los dipnoos son un grupo de sarcopterigios. Digamos, no existe la posibilidad que el día de mañana se descubra que no, que eran actinopterigios, no. Pero el problema está en que, como dice ahí, desde un punto de vista cladístico duro, al carecer de esas sinapomorfías, los convierte en un grupo muy complicado de tratar filogenéticamente, ¿sí? Acá terminamos con esta parte de osteictios. La clase va a estar subida a la plataforma para que la puedan consultar las veces que quieran. Es un video de celacantos vivos, ¿sí? Son animales que viven en aguas relativamente profundas, les gusta
refugiarse en cuevas. Como ven, son animales de aspecto bastante primitivo. Fíjense las aletas, ¿sí? Las aletas lobuladas con base carnosa, típicas de los sarcopterigios, que no se parecen a las aletas de los actinopterigios. Esa configuración de la aleta, tanto en lo que se refiere a músculos como en lo que se refiere a los elementos óseos, es importantísima para dilucidar la evolución de los tetrápodos.